Aleluya. Gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor. Gracias a Dios, Dios es bueno. Aleluya. Puede sentarse, hermanos, era simplemente para que, ¿verdad? Explorar un poquito y podamos entrar. Ya hemos orado por la clase bíblica, ¿verdad? La pastora oró. Estamos en la lección número 18, manejo de los estados de ánimos. Una lección interesante y no, para los que no tienen, ¿verdad? El cuaderno está en Marcos capítulo 14. Hoy me alegro, ¿verdad? Porque está con nosotros esta mañana Jamonita y su esposo Nazario. Aleluya, qué bueno que están con nosotros. Para nosotros para mí es una alegría verles. Aleluya. Y le damos gracias al Señor. Y vamos a Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. ¿Verdad? Es una parte de la Biblia que hemos leído en muchas ocasiones y se lee mucho en Semana Santa cuando debemos de leerla en otro momento, ¿verdad? Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Y dice la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Escuche bien. Y le dijo: mi alma. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo Jesús eso? A Pedro, a Jacob y a Juan, a esos tres. Le dijo, ¿verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedado aquí y verá. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y les dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad ahora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos pues, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. En la lección de hoy vamos a hablar de los manejos y de los procesos que nosotros vivimos, ¿verdad? Y estamos viviendo un tiempo donde se trata de hablar mucho, ¿verdad?, de cosas y la iglesia, hay más mensajes motivacionales, mensajes psicológicos y psiquiátricos que la palabra de Dios, ¿verdad? A veces las predicaciones. Pero hoy vamos a hablar del aspecto bíblico de cómo yo manejo mis emociones en diferentes momentos, ¿verdad? Y las situaciones. Qué bueno, porque la Biblia es una fotocopia, ¿verdad? Es no una fotocopia, es un rayo X de lo que un hombre y una mujer han vivido. Y nos lo plasma tal y como se vivió. De manera tal que vemos las partes de fortaleza, pero también vemos las partes de debilidad de las personas, ¿verdad? Y vamos a ver ese aspecto, ¿verdad? Y aquí es la lectura que leímos, nos vamos a dar cuenta de que todo ser humano pasa por procesos, los hombres, las mujeres, y vemos a Jesucristo hombre
pasando por un proceso, porque Jesús sabía a lo que se enfrentaba. No es como nosotros, que no sabemos lo que le espera mañana. Usted no sabe lo que le va a pasar mañana. Usted no sabe lo que le va a pasar dentro de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, es más de 2 minutos. Usted no sabe lo que le va a pasar. Pero sí Jesús sabía. Amén. Jesús sabía. Leli, después yo te lo traigo. Jesús sí sabía lo que se iba a enfrentar, a lo que iba a tener que sufrir. Y yo digo que el huerto, la situación del huerto de Getsemaní fue el punto decisivo si Jesús iba a la cruz o no iba a la cruz. ¿Verdad? Fue un momento fuerte. Y vamos a hablar más de eso ahorita. El escritor de este estudio, que se llama Máximo García de Perú, nos habla de que el humano está constituido, y todos lo sabemos, por espíritu, alma y cuerpo, que son 3 en 1, 1 en 3. ¿Verdad? Una manifestación simbólica, pero concreta, de lo que es Dios. Por eso somos imagen y semejanza del Señor. Cuando hablamos de imagen y semejanza es un concepto matemático, ¿verdad? Tenemos que verlo de esa manera. La gente lo quiere ver de una forma abstracta, pero una forma matemática. Porque cuando hablamos de imagen y semejanza es un concepto de proporciones. Proporciones. Algo es semejante porque tiene unas particularidades, ¿verdad? Si lo transportamos matemáticamente, estamos hablando, por ejemplo, de unos triángulos, de unas figuras geométricas que son, y la imagen y semejanza es porque comparten unas razones. Y de esa forma, nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos unas proporciones diferentes, ¿verdad? Que nos asemeja a Dios. No somos dioses. Yo he escuchado hasta predicadores decir que somos diositos. No, ¿verdad? Ni pequeños dioses. Por eso el término de yo concreto, yo declaro, no son bíblicos, es herejía, hermano. Es una herejía lo que se habla, lo que se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el aspecto legal como lo tiene Dios para declarar o decretar, ¿verdad? Nosotros simplemente oramos. Y fíjense que el Señor en ningún momento, Jesús nunca dijo yo decreto o yo declaro. Jesús oraba al Padre, ¿verdad? Abba Padre, por eso Él oraba. En los momentos difíciles que hacía eso, una enseñanza, Jesús iba a orar, ¿verdad? Y hay una parte que en esta lectura nosotros nos debemos de enfocar porque nos ayuda en los momentos de lucha y de prueba, de crisis, cómo yo debo de actuar, ¿verdad? Así que si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y está desbalanceado esa trinidad, pues eso nos va a afectar, nos va a dar molestia, dolencia emocional y espiritual. Mucha gente que está en depresión dentro de las iglesias es porque su vida espiritual no está debidamente conectada con Dios. Por lo general, las personas que están en depresión, a menos que, y son pocas personas, pero puede pasar que haya un desbalance químico, pero puede suceder, o la gran mayoría, es que hay un descuido de cierta manera. No es que estén en pecado, pero puede ser que su vida de oración se ha descuidado, su relación con Dios, nos estamos dedicando a muchas otras cosas y no a esa relación íntima que nosotros como creyentes debemos de tener. En Dios no es más importante lo más que ¿verdad? Que usted predique mucho, que usted enseñe mucho,
que usted cante mucho, que usted haga muchas cosas con Dios. Eso no te hace grande en Dios. Lo que te hace grande en Dios es que tú seas obediente, pero tú tengas una vida de relación con Dios, que tú ores, que tú ayunes, que tú tengas tiempo para conectarte con Dios. Y eso tenemos que hacerlo. En una vida tan ajetreada como nosotros vivimos, vemos que la iglesia ha bajado un poco, ¿verdad?, esa relación. Por eso la iglesia no tiene a lo mejor ese poder. Y no es Dios, porque Dios sigue siendo el poderoso, Dios sigue teniendo la misma autoridad, Dios sigue dándonos las almas, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Verdad? Eso es algo que tenemos que trabajar. Entonces, en momentos de dificultad, yo debo de compartir mi estado de ánimo con otras personas, ¿verdad? Esa es una pregunta. ¿Qué usted cree? Si yo estoy en un momento de dificultad, en un momento de prueba, en un momento de lucha, yo debo de decirle a las demás personas lo que yo estoy viviendo. ¿Qué usted cree? Ajá, hermano. Yo creo que sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que le contamos un problema a una persona y la persona no está preparada para dar un consejo, y a lo mejor le dice, no te preocupes, ¿sí? Pero uno le dice, pero tú lo dices porque yo soy el que tengo el problema. ¿Vale? O sea, que esa persona no muestre empatía con la persona que tiene el problema. Amén. Hay que saber a quién contarle. Amén. Porque yo conocí una persona en un seminario que yo fui que decía que él hablaba solo y se desahogaba solo y hasta iba al patio y gritaba y después se sentía que había sacado parte de lo que lo estaba preocupando. Y yo digo, yo también hablo solo y a veces voy en el carro porque es una forma de exteriorizar. Hablo con Dios y le digo, mira, me pasa esto. Me pasó una vez que iba camino del trabajo y estaba un poquito preocupado por algo que estaba haciendo y no me estaba saliendo. Y digo, Señor, yo he hecho todo. Y entonces cuando paro en una luz, había un joven de estos hogares como CREA, que se llamaba Asilo, y me dice, Dios te bendiga. Yo me quedé, aquí me están respondiendo, Dios me está hablando. Y mi actitud cambió. ¿Por qué? Porque iba embedido en el problema hasta que alguien me sacó de ese problema. Y a eso que yo digo que hay que buscar la persona que pueda ayudar a uno a sacar. No se supone que uno le diga a una persona que está llorando, no llores. ¿Por qué? Porque eso es una forma de sacar, desahogarte. Dios nos dio esas emociones, ¿verdad? Sí. De llorar, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Verdad? ¿Será importante en los momentos de dificultad, de crisis? Ajá, hermano. Yo digo que no es decirlo, sino a quién se lo dices. Okay. Porque dice la palabra también que hay que decirlo a los ancianos de la iglesia, los que tienen conocimiento, para que te puedan ayudar, porque todo el mundo no te puede ayudar. Todo el mundo no tiene el mismo conocimiento que el que Dios le da. Amén. Dios no se lo da a todo el mundo igual. Sí. Ajá, hermano. Yo digo que hay cosas que sí se las pueden decir a ciertas personas y que se tienen que considerar un secreto. Pero hay cosas que no se debe decir a nadie, pero solamente el Señor debe saberlas. Porque si las divulga, le puede afectar a usted, le va a dañar el testimonio. ¿Entiendes? No todo se puede decir, no es todo el mundo no confiar. Aunque sea el hermano, hay hermano bien maduro y el hermano bien denso. Entonces, yo no puedo decir las cosas así, yo prefiero dejar callar muchas veces, y cosas que a lo mejor no se lo digo a nadie.
Pero por el Señor la sabe, porque la tengo mejor a él, porque él sabía todo. Hay que saber y ser sabio de él y prudente. Amén. Fíjate que, viéndolo desde el punto de vista bíblico, Jesús coge y se lleva a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12, ¿verdad? El círculo íntimo, ¿verdad? Porque había más gente que seguían a Jesús. Pero el círculo íntimo de Jesús eran 12, ¿verdad? Llega al cercano al huerto de Getsemaní, y de esos 12 a 9 le dice que se quede, ¿verdad? De los 9, ¿verdad? Y se lleva ¿cuánto? A 3. De ese círculo había un círculo más íntimo todavía, que eran 3, ¿verdad? Que era Pedro, Jacobo y Juan. Jesús se lo lleva, y fíjense, eso es un principio de liderazgo, eso hay que hablarlo después. Principio de liderazgo, porque el líder tiene que saber delegar, pero a la misma vez el líder tiene un grupo más cercano a que puede exponer unas cosas que a los otros no le puede decir, ¿verdad? De los 12 discípulos, 9 se quedaron, pues eso dice que se queden en ese lugar. Se lleva a 3 y dice en el versículo 34 que le dice a Pedro, a Jacobo y Juan, se los dice, le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedado aquí y velad. Jesús le hace una confesión que para ellos podría ser decir: wow, el maestro al que nosotros hemos visto haciendo milagros, al que nosotros hemos visto echando demonios, al que nosotros hemos visto levantando gente muerta, ¿verdad? Haciendo tantas cosas poderosas, que Jesús era un hombre alegre y jovial, no era un amargado. Quiero que lo sepa, Jesús era un hombre jovial, era un hombre alegre y compartía con todas las personas. Pero ahora, en este momento de la vida que Jesús está enfrentándose, Jesús hombre, porque ahí se le cae la teoría a los gnósticos, porque si Jesús llega a ser espíritu, pues no puede tener tristeza. Ahí se le cae la teoría de que Jesús era espíritu, de los gnósticos, que es una lucha que se dio después. Pero Jesús le confiesa a ellos que está triste, pero mire la tristeza de Jesús. Tiene una tristeza tan profunda que hasta la muerte. Jesús siente un dolor tan profundo, tan fuerte, que no se puede quedar callado, y se lo confiesa a los otros 3 discípulos de él, para que a la vez ellos le ayudaran a orar e interceder por ese dolor y esa tristeza. Y le dice: velad. ¿Y qué es velar? ¿Qué es velar? Estás despierto, estás pendiente, estás atento. Velar significa: mira, cuídame, necesito que me cuides, necesito sentirme protegido, un respaldo, una mano amiga, ¿verdad? Entonces eso significa, mi hermano y mi hermana, que nosotros, como ustedes bien dicen, en momentos de dificultad, y esto lo creo yo, usted puede estar de acuerdo o no, Dios te hará sentir a quién tú debes de hablar.
Y eso es algo que tú tienes que orar para que en el momento de la prueba, en el momento difícil, en el momento en que verdaderamente tú necesitas un apoyo, el Señor te diga o te revele a quién tú debes de ir. Pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Jesús va y le dice a ellos, y Jesús se tira en otro versículo, ¿verdad? En otro evangelio, dice que Jesús se fue a un tiro de piedra, ¿verdad? A un tiro de piedra. Tiro de piedra, una distancia como de aquí, un poco más allá con la cajetera. Porque Jesús iba a tener una oración de privacidad con el Señor, ¿verdad? Pero necesitaba que ellos tuvieran que velando. Y todos sabemos que Mateo dice que la intercesión que Jesús está haciendo es tan y tan fuerte, la presión que tiene de dolor y de quebranto es tan fuerte que los capilares de la cara rompieron a romperse con el sudor. Mire la depresión, porque cuando usted está en depresión, cuando usted está en un momento de angustia, cuando usted está en un momento de quebranto verdadero, usted le sube el ritmo cardíaco. Eso es natural, le sube el ritmo cardíaco y te pone a ¿qué? A sudar más allá de lo normal. Jesús está en ese proceso. Su ritmo cardíaco aumenta. Siente la cara caliente. Hace mucha fuerza con su expresión de la cara. Tanto que dice que sudaba lágrimas de ¿qué? De sangre. Porque cuando usted investiga bajo una fuerte presión, bajo una fuerte angustia, a usted se le puede romper capilares de la cara y al sudar baja sangre. Jesús está en todo ese proceso de dolor. Y la Biblia me dice que Jesús va y cuando encuentra a Pedro y a Jacobo a la hora, roncando, él le dijo, vela, y ellos estaban como durmiendo. Y Jesús decía esto, Padre mío, si es posible pasarme esta copa, ¿verdad? Pásame este dolor. Y es bueno que escuchemos a Jesús decir eso, porque de igual manera hay momentos que usted le debe decir, Señor, pasa de mí de este quebranto. El domingo pasado yo no vine y yo estaba bajo una situación bien terrible en mi familia, algo que yo no se lo deseo a nadie, ¿verdad? No lo deseo. Lo que yo estaba viendo el domingo pasado, y yo le decía, Señor, pásame esta copa, ayúdame en este dolor, ¿verdad? Y hay cosas que tenemos que seguir confiando en el Señor, que Dios en su momento hará, ¿verdad? Y él decía, pero le decía algo, Señor, no es que yo quiera que tú hagas, o sea, yo quiero pasar esto, pero que yo no viole tu perfecta voluntad. Por eso le decía, si es posible pasarme esta copa, pero que no se haga que mi voluntad. Ahora hay una enseñanza. Sus decisiones están basadas en su voluntad o en la perfecta voluntad del Señor. Eso hay que preguntarnos. En el momento más difícil, porque Jesús estaba en el momento más difícil, él pudo haber en el huerto de Getsemaní decir, ¿sabes qué? No voy. ¿Sabes, Señor? Mi voluntad es decir, no voy a la cruz. Ahí se cancelaba todo. ¿Usted cree que Satanás no estaba en el huerto de Getsemaní?
Estaba, por eso en la película que hay que dirige Mel Gibson, La Pasión de Cristo, es tan cierta porque Satanás literalmente estaba allí con todo su poder diciéndole a Jesucristo: Dios no te escucha y tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, y valdrá la pena salvar a todos estos cabezones y cabezonas, valdrá la pena sufrir el dolor de todas sus enfermedades, merecerán ese sacrificio. Todas esas cosas tienen que haber pasado en la mente de Jesús. Satanás diciéndole: ¿cuántas veces el diablo en medio de la crisis viene y te dice: ¿y valdrá la pena servirle a Dios así? ¿Ah? Y tú orando y Dios no te escucha, Dios no te ama, Dios no te quiere. ¿Ah? Que Dios se tarda mucho, parece que no está orando bien, y rompe la duda, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos eso, fue en situaciones muy complicadas, necesitamos la mano amiga, pero la mano amiga muchas veces no nos cumple, nos fallan. Mire qué hace Jesús: va donde ellos, y ¿cómo le encuentra? Durmiendo. ¿Cuántas veces tú has esperado algo de alguien, te dice que sí, es tu persona de más de confianza, tú crees que te van a apoyar, confías plenamente en esas personas, y cuando va, ¿qué pasó? Estás dormido, estás cansado. No lo encuentran. ¿Perdón? ¿Te da excusa? ¿O no lo encuentra? ¿O se le olvidó? Tantas cosas. Jesús llega y encuentra a Pedro, a Jacobo y a Juan roncando. Jesús lo levanta y le dice a Pedro: duerme. Eso es algo. Duerme, si te dije que velara. Estás durmiendo. No has podido velar ni una hora. Es un reclamo que Jesús le hace en medio de su desesperación, de su dolor. Y vuelve Jesús y le dice: verá. Y ahora le añade otra: orar, para que no entráis en tentación. Y le dice: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es que es débil. Muchas veces nosotros tenemos el interés, tenemos el deseo de servirle a Dios, esto y lo otro, estamos en un proceso, y hay gente que tiene a lo mejor el deseo de ayudarte, pero después viene, se olvida, se cansa, se tienen cada cual sus revoluciones, sus situaciones, ¿verdad? La iglesia, en verdad, hermano, necesita más que predicadores, digo yo. Entonces, esto es para mí, ¿verdad? Más que por predicadores y otras cosas que son necesarias, la iglesia de Nazareno tiene un problema de pastorado. ¿Ok? No hay pastores. Pero, más que todo eso, necesitamos verdaderos intercesores. La iglesia necesita eso. Gente que puedan apoyar a otros, que se metan en la brecha de la pelea, ¿verdad? Jesús vuelve otra vez y se va a orar, ¿verdad? Ora. Y cuando vemos, pasó el tiempo. ¿Y Jesús qué? ¿Cuántas veces Jesús volvió a donde Pedro, Juan y Jacobo? 3 veces.
Y a las 3 veces lo encontró ¿qué? Durmiendo. Wow, hermano. ¿Cómo encontrar a Cristo a la iglesia? ¿Cómo encontrar a Cristo a la iglesia cuando vuelva? Oye, hermano, las noticias nos gritan, Cristo viene ya. Usted ve el río Éufrates seco. Seco, hermano. Usted ve cosas que a veces yo digo, ¿será verdad o no será verdad? Yo vi por las redes sociales y que unos ángeles, se oía unas cadenas. La Biblia sí dice que hay 4 ángeles en el río Éufrates que están amarrados y que en los posteros tiempos serán soltados. Pero la condición para que sean sueltos es que el río Éufrates esté ¿qué? Seco. ¿Ah? Yo nunca me imaginé comprar un cartón de huevo de 12 en 5 o 7 pesos. Ya hay hasta 10, 8. Jamás en la vida. Vaya a hacer una compra, todos nosotros, yo me sorprendo que cada semana voy y está todo más caro, más caro. La Biblia lo dice que eso iba a pasar. Usted ve que todo el mundo está en medio de un conflicto. Todo el mundo. Perú con Bolivia se quieren quedar, Argentina quiere ayudar, Venezuela, está eso a punto de agajarse. No nos olvidemos de Ucrania. Todo ese revuelo que está. Eso es otra, el globo chino. Hermano, la guerra esa se va a dar. Se va a dar y eso hay algo preocupante. ¿Verdad? Y es bíblico. ¿Verdad? Ya lo bajaron y Rusia respondió ayer, y China respondió ayer, dijo que ellos se iban a tomar una represalia, que ellos ¿cómo fue la palabra? Ellos se abstenían a las represalias que iban a tener. Otra palabra, van a hacer una represalia, pero no van a decir cómo lo van a hacer. ¿Ve? Y las tensiones están fuertes. Eso se va a dar, ¿verdad? Y Puerto Rico, tengamos cuidado, hermano, porque son un punto estratégico. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todas las cosas nos gritan que Cristo viene. Yo estaba viendo también una entrevista a Bill Gates, de que ya está hablando que para el 2025 en adelante puede venir una pandemia mucho peor de la que el COVID. Y así sucesivamente se está dando muchas cosas, hermano. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Ayer estaba viendo una película de lo que pasó en Noruega cuando los alemanes se meten. Lo menos que ellos pensaban era, porque Noruega era un país neutral, de que Alemania lo iba a invadir. Y de momento, ¡pam!, se mete a Alemania y ahí se forma el revolú. Mire, usted no sabe, hoy estamos aquí, no sabe lo que vamos a pasar mañana. Nosotros tenemos que estar preparados y listos para lo que pueda venir o si nos toca morir. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? El cuaderno nos lleva entonces y hace un brinco a la historia de cuando se enojó Moisés. Una de las, ¿verdad?, de las emociones que puede, ¿verdad? La primera emoción que hemos hablado, el estado de ánimo que hemos hablado, es de la tristeza. Ahora el autor de la lección nos habla del estado de lo que es el enojo, ¿verdad? Del estado del enojo. Y coge como ejemplo el estado de lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo era y cómo describe la Biblia a Moisés? Era un hombre que, perdón, hermana, pasivo, claro, un hombre pasivo, manso, dice la Biblia que era manso, con templanza,
¿verdad? Eso le llevó 40 años en el desierto para llevarlo a eso, porque no fue. Moisés era un tipo que en la juventud, Una pistola sin escribir. eso me iba a decir, era una pistola sin escribir. Imagínense usted que del ajebato viendo a un egipcio dándole un fuetazo a un israelita, a un judío, se enojó y lo mató del coraje. Pues era un tipo que explotaba de medio maniguetazo. Era un tipo difícil. Pero el desierto lo cambia. El trato con Dios lo cambió. Esa experiencia, porque Dios transforma al hombre, ¿verdad? Pero sigue siendo ¿qué? Hombre. Entonces usted tiene un pueblo rebelde, chava que chava, cada vez que no había comida por culpa de Moisés nos trajo aquí para que muriéramos de hambre. Moisés, ¿qué pasó? ¿Dónde están las codornices? ¿Dónde está el maná? Primero el maná, rompieron, pero nos vamos a morir de aquí de hambre, que tú nos traiste aquí para morir en el desierto. Usted sabe lo malo, usted sabe lo que es para un líder escuchar la murmuración de su pueblo. Muchos pastores se van por eso, hermano. Yo le voy a decir algo. Yo le estaba leyendo la historia de un pastor que él decía que la presión para ser pastor era tanta que él explotaba cerca de su casa. Pero llegaba un momento que ya era tan pesado ser pastor, porque la iglesia cree que el pastor tiene que hacerlo todo, tiene que orar, que la iglesia se llena por el pastor. Mire, el pastor no llena la iglesia. Eso están equivocado. Y empezamos por el liderato de la iglesia. Estoy hablando de nivel considerado, y eso estoy grabando, a lo que eso me cuesta. Pero es verdad. ¿Quiénes son las ovejas? Pues las quienes paren. Las ovejas, el pastor no pare. Pare las ovejas. La iglesia se llena cuando la iglesia y las ovejas empiezan a hacer el llamado para lo cual Dios los llamó. Y empiezan a parir. Pero la iglesia no crece cuando la gente se han convertido, perdón, como yo lo voy a decir, en un club social. Yo vengo a la iglesia, muchas veces hasta para callar la conciencia. Vengo, adoro a Dios, otro, pero yo no voy a decirle a nadie de la iglesia. Yo no voy a invitar a nadie a la iglesia. Preguntemos a cuántas personas nosotros hemos traído en los últimos 3 años a la iglesia. ¿A cuántas personas? ¿A cuántas personas le hemos extendido la invitación? ¿A cuántas personas le hemos dicho, mira, Cristo te sana, Cristo te salva? Tenemos un lugar para adorar a Dios juntos. ¿Ven? Volviendo acá. Entonces, de vez en cuando hay que... Pero tanto fue la presión por Moisés que un día empezaron a murmurar: nos estamos muriendo, no hay agua, nos vamos a morir aquí en el desierto. Y están ahí, todo el mundo murmurando, 2 millones de personas murmurando en contra de un líder, ¿verdad? Y el Número capítulo 20, versículo del 1 al 13, nos habla de ese proceso, de ese episodio, donde la gente comenzó a interrogar a Moisés y de una forma imperativa. Yo no sé si usted ha estado con una persona que le dice: no, es que tú tienes que hacer esto. Usted es el líder, el que Dios llamó. No, es que tú tienes que hacer esto porque yo creo que tú no te estás metiendo con Dios. Yo creo que tú estás mal. Y rompe la murmuración que usted viene a ver.
muchos jóvenes no vienen a los pies de Cristo porque desde chiquito escuchan al papá y a la mamá camino después de la iglesia. Que el pastor esto, que el pastor lo otro, que el pastor aquí, que el pastor allá. Pues, toda la vida escuchando eso. Cuando llegan jóvenes, ¿quieren estar en la iglesia? No, porque ya se convencieron de que el pastor es lo más terrible. Es un ogro, pues ¿para qué yo voy a servir ahí? Eso ha pasado, hermano y hermana. Pues mire, aquí nos habla de que fue tanto y tanto la queja del pueblo de Israel contra Moisés, que Moisés se enojó, y ahí es donde el líder tiene que cuidarse, hacer las cosas por enojo. Y Dios le dijo que tocara ¿cuántas veces la piedra? Una. ¿Y cuántas veces le dio? 3 veces. ¿No siguió? ¿La hermana? Una cosa es tocar algo y otra cosa es golpear. O sea, que hay un corazón. Porque, mire hermano, hay una predicación que yo escuché en estos días que se llama Sicario, la predicó Dante Gebel. Y él decía que una de las cosas que mata al pueblo de Dios es la ira. La ira, el enojo. Y tú quieres vengarte de ese enojo. Y es verdad, aquí lo vemos. Cuando Moisés va a darle la piedra, está tan enojado con el pueblo. Ajá, hermano. Está enojado con el pueblo, no con Dios, pero le faltó al Señor. Sí, porque hay algo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios en lo que Él establece. Dios le dijo, toca la piedra. No le dijo darle la piedra, no le dijo darle 3 veces, le dijo, toca la piedra. ¿Y qué hizo bajo el enojo? ¡Pum! ¡Pum! Le dio 3 veces. Obviamente salió ¿qué? Salió el agua, pero le costó. Porque el enojo te roba la bendición. El enojo te roba la bendición, hermano. Una cosa, la palabra de Dios siempre dice, sé manso, según la palabra de Dios. Claro. ¿Y cuánta gente ha servido a Dios y han hecho cosas bajo enojo? No prospera. Porque si uno lo hace por enojo, por molestia, ¿verdad? ¿Cuánta gente sirve al Señor no porque quiera servirle, es porque siente compromiso? Uno tiene que hacer las cosas porque lo hace para Dios con amor. Pero cuando ya entra el compromiso y usted a lo mejor está y de verdad no lo hace con toda su fuerza, sino como salga, si sale bien, bien, si sale mal también, pues ya hay un problema. ¿Ves? En la iglesia muchas veces, no estoy hablando de esta, ¿sabes? Cuando yo digo iglesia es general. La iglesia no hace las cosas para Dios como debe ser. Porque para Dios es lo mejor. Mire, yo tuve una experiencia. Yo no sé si en ese viaje Jamonita, yo creo que Jamonita fue. Creo que sí. Tú fuiste conmigo a Haití, ¿verdad? Tú fuiste a la iglesia con nosotros de Haití en allá. Sí, en Tirolí. En Tirolí. Pues mira, ella es. Y él también. Y tú también, ¿verdad, Nazario? Pues mira, ustedes dos son testigos de lo que yo voy a decir. Yo fui a la iglesia mal vestido. Mal vestido. Cuando yo entré a esa iglesia, que eran como más de 300 personas, las mujeres en un lado, los hombres en otro, todos sumamente, pero sumamente bien vestidos. Las mujeres con unos sombreros espectaculares. Los hombres vestidos con bata y todo. Yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo me sentí, ¿verdad? Con corbata y todo, pero bien vestido. Pero bien vestido. Y cómo esa gente cantaba y adoraba a Dios. Y yo dije, Dios mío, pero ¿y
el predicador mal vestido. Y algo me dijo, lo que me gusta es que algo me dijo aquel pastor que jamás se me olvidó. Y el hermano, pero ¿por qué están tan bien vestidos? Y aquel pastor me dijo, porque para Dios lo veo. ¿Ven? En la iglesia no se practica los coritos, digo, no aquí, no me malinterprete, no aquí, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la iglesia, ¿verdad? No practican los coritos. El que va a dirigir, a veces ni lleva lo que el orden, ahí al garete como salga. Pero no le da oportunidad tampoco al Espíritu Santo. Porque si yo quiero romper el esquema de momento, ¿ah? Volvemos de nuevo, porque no me quiero ir. Entonces, el enojo destruye. Tenemos que cuidarnos del enojo. Lo otro que habla el cuaderno es la debilidad. Todos nosotros hemos pasado debilidades. Sí. Si no, pues no sería humano. ¿Verdad? Hay momentos que estamos muy altos espiritualmente, tocamos hasta el cielo, pero hay momentos que estamos en baja, ¿verdad? En debilidad. Y el autor de la lección nos habla de la debilidad de Elías. Y en Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones. En otras palabras, no era un hombre superhumano, era un hombre natural. Hermano, debe ser, ¿verdad? Era un hombre natural. Y Elías, dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 19 del 1 al 4, aquí que lo busque para leerlo. Primera de Reyes capítulo 19 versículo del 1 al 4. El primero que lo tenga me lo lee, por favor. Primera de Reyes capítulo 19 versículo del 1 al 4. El primero que lo tenga me lo lee, por favor. ¿El 1 al 4? Sí, por favor. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses que aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Sigo. Hasta el 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Wow, hermano. Hay un estudio que debería hacer en algún momento, que es cómo luchar contra el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Jezabel en muchas iglesias se mete, ¿verdad? El espíritu de Jezabel. Pero lo interesante es que muchas veces la iglesia, en su debilidad, Jezabel la reta y la iglesia huye. Me explico. Y vamos a analizarlo. Anterior al capítulo 19, ¿qué pasó? ¿Por qué le dice en el versículo que vino acá y le dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho? ¿Qué había hecho Elías?
mató a 900, entre uno y otro, mató un montón de los sacerdotes que adoraban a Baal y a Acera. Tuvo una gran victoria. Dios derramó fuego, mandó fuego del cielo, consumió el holocausto, probó que era Dios, y vino Elías y le dijo a la gente: cójame a esa gente, y él mismo los que los degolló, ¿verdad? Una gran victoria. Pero, y ahí viene la gran enseñanza, al matar tanta gente Elías, ¿cómo Elías debería estar? Cansado. Un peligro era el cansancio espiritual. Elías, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, Elías estaba cansado, tal vez ese día no había comido, había muchas situaciones, pero siempre, escuche bien esto, hermano, siempre detrás de una gran victoria, guarde su retaguardia. En otras palabras, cuando usted tiene una gran victoria, celébrela, disfrútela, pero no se descuide en su vida espiritual. Y muchas veces la gente con grandes victorias se enfocan en la victoria, se descuidan en su vida espiritual en cierta manera, y hay debilidad y el enemigo, ¡pam!, tira su dardo. Elías está en victoria, había ganado, pero viene acá y se lo dice a Jezabel. Jezabel, hermano, cuando usted busca la Biblia, ese espíritu es un espíritu terrible, ¿verdad? Y eso lo podemos hablar. La mayoría de las personas, Jezabel es el espíritu que domina es el poder detrás del trono. Porque acá era un muñequito en la mano de Jezabel. Jezabel hacía con acá lo que ella quisiera. ¿Ve? Y acá le dice a Jezabel, que acá era el rey, le dice a Jezabel lo que pasó, y ella viene y envía un mensaje a Elías diciéndole, y ella misma se echa una maldición. Ella misma se echa una maldición. Y ella dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de ellas. En otras palabras, si yo para mañana a esta misma hora no te he degollado. Ella se está maldiciendo y Elías sabe que esto no es juego. Que esta mujer es una mujer peligrosa. Que tiene poder. Que le dice a Acab lo que tiene que hacer, y Acab ¿verdad? Y eso después podemos hablar, no tengo tiempo para eso, de lo que es el espíritu de seducción de Jezabel. Pero la realidad es que Elías, bajo el cansancio, ve el peligro, se levanta, porque también el siervo de Dios tenía una mala percepción. Él creía que él era el último que quedaba de Dios. Porque muchas veces, y eso es importante, por eso es importante la Biblia, porque la Biblia nos da una radiografía y nos demuestra las personas tal y como son. ¿Qué pasa? Elías tiene una mala percepción. Muchos hombres de Dios que están y Dios los usa, también podemos tener malas percepciones, nos podemos creer una cosa que no es. ¿Ah? Y puede ser muchas cosas, pero muchas veces nosotros como seres humanos tenemos una idea de algo que no es correcta. Elías creía que era el último que quedaba. Ve el peligro y dice: espérate, me voy. Antes que me mate Jezabel, que me mate Dios.
Por eso él dice, ¿verdad? Se va al desierto. ¿Y qué cosa? No se va para el bosque, se va para el desierto. Porque Dios nos lleva al desierto. Las grandes escuelas de Dios nos meten en el desierto. No he visto, alguien que me pueda corregir, yo no he visto en ninguna parte de la Biblia que diga que cuando Dios va a transformar al hombre, lo mete al bosque. Lo mete al lado del río. Porque Elías fue al río, pero estaba seco. Estaba seco. ¿Ah? Dios siempre nos mete a ¿qué? Al desierto. Entienda esto. Las escuelas de Dios son en el desierto. Desierto donde hay sequía, donde no hay vegetación, donde el día hace mucho calor y de noche hace mucho frío, donde hay soledad. ¿Ve? El desierto. Entonces, en esa debilidad, Elías se siente desfallecer y de momento le explota una depresión. A todo creyente le dará depresión. A todo creyente le llegará el día malo. A todo creyente le llegará el día de la duda, el día de la desesperación, también el día de la derrota. No todo va a ser victoria. Va a haber momentos de derrota. ¿Ok? No tengamos un mal concepto de que todo nos va a salir peach and cream. No. Va a haber momentos de derrota. Va a haber momentos de lloro. Va a haber momentos de quebranto. Pero también van a haber momentos de alegría. También vamos a ver momentos donde Dios nos dará la victoria. El gozo, la victoria. Y esos momentos hay que disfrutarlos. Porque hay triste que hay gente que Dios le da la victoria y siguen pensando, ay, yo estoy muy feliz, algo me va a pasar. Oiga, disfrute eso. Hay gente que, ay, todo le está saliendo bien, dale gloria a Dios. Pero hay gente que le sale bien y están pensando, ay, ya mismo me viene lo malo. Ya mismo me va a salir, no. Todos creyentes tendremos una vida con nuestras altas y con nuestras bajas. Pero tenemos una victoria, tenemos algo importante. Que Dios nos dice, como dijo la pastora, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Que atentos están los ojos de Jehová para sus siervos. Que estamos en su mano. Y que en el mundo tendremos que aflicción. No vamos a tener una teología de tristeza tampoco. ¿Verdad? Entonces, pero la depresión era, qué bueno saber que Dios trata con nosotros y Dios conoce cada uno de nuestros estados de ánimo. Fíjese que Elías cuando se enfrenta, Dios lo lleva y Elías se mete ¿a dónde? A una cueva. ¿Dios se metió a la cueva? Dios no se metió a la cueva. Dios le dijo a Elías, sal de la cueva. Y viene y ahí donde viene el trato amoroso de Dios. Dios se presenta en un silbido apacible. No en el fuego, no en el viento, no en el otro. No, en un silbido apacible. Dios siempre vendrá a nosotros con amor. Siempre vendrá con amor. No espera un Dios que te venga a dar, ¿verdad? En los momentos de dificultad Él viene como un siervo apacible, diciendo, yo soy tu papá, aquí estoy para ayudarte. ¿Ve? Entonces, Dios trató con Elías, le dijo lo que tenía que hacer, le quita la debilidad y sigue hacia adelante. Muchas veces nosotros vamos a sentir eso. No piense, ¿verdad?, que está mal. En esos momentos lo que hay que hacer es hablar con otro. Mira, me siento así. Yo tengo unas personas que cuando yo me siento, y la verdad que tengo que una de ellas es mi esposa,
que cuando me siento mal, yo se lo digo. Cuando me siento débil, se lo digo, ayúdame a orar, ponme las manos, ora por mí. ¿Ves? Pero hay gente que no tiene esa bendición. Yo por lo menos tengo mi bendición de que Leslie es una de mis personas confidentes, ¿verdad? Tengo otro pastor que es mi mentor, ¿verdad? Cuando yo necesito un consejo, pues yo tengo un pastor, ¿verdad? Y se lo puedo decir, es Puy. Cada vez que yo tengo una necesidad de una persona sabia que me hable, necesito orientación espiritual, yo llamo a Puy, ¿verdad? Porque tengo confianza con él y yo sé que lo que él me va a decir, me va a hablar y me va a ayudar. Cada uno de nosotros tenemos que tener un mentor, tenemos que tener un confidente, ¿verdad? Son dos personas diferentes. El mentor es el que tú le pides consejo. El confidente es la persona que tú le vas a decir aquellas cosas más íntimas de ti para que te ayude a orar. Eso es importante, ¿verdad? Dios le levanta. Entonces nos lleva a nosotros a la historia de nuevo de Jesús. Y Jesús en el huerto de Getsemaní le dice que es importante para no caer en tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y ¿qué? Y orar. Muchas veces ya esto como que se ha dejado hacer. Las vigilias son importantes. Es ese tiempo de velar, es ese tiempo de sacar tiempo con Dios, el orar, ¿verdad? Por último, nos lleva la lección a lo que sentía el salmista Asaf, que es un salmista de David. Y él dice que por 12 años él sirvió a Dios, pero de momento, yo no sé si a usted le ha pasado esto, a veces a mí me ha pasado, tengo que decirlo, que yo veo que a la gente mala le salen todas las cosas bien, que prosperan, y yo digo, ¿cómo esta persona que hace tanto daño, todo le sale bien, prosperan, echan para adelante y uno haciendo las cosas bien, siendo fiel, no le sale a uno? Y a Asaf le pasó eso. Y cuando vamos al Salmo 73, del 1 al 23, no lo voy a leer, usted lo busca y lo lee. Asaf, en el versículo 13, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf dice, mira, no vale la pena ser uno limpio de corazón. No vale la pena uno ser, hacer las cosas bien hechas, todo el camino bien. No vale la pena, porque Asaf empezó a mirar que los impíos, que los que no le servían a Dios, les salía todo bien y a él no le servía. Muchas veces podemos pensar eso, pero más adelante en el transcurso de la vida él reconoce que estuvo mal. Eso es lo importante. Muchas veces nosotros podemos tener unos pensamientos, podemos decir algo que no es correcto. La única recomendación que yo le doy: cuídese de lo que usted dice. Cuide lo que usted dice, ¿verdad? Es bien importante. Cuide lo que dice, porque lo que usted dice hoy puede usted utilizarlo en su contra más adelante. Yo he aprendido eso, cuidarme lo que digo. ¿Por qué? Porque uno dice una cosa y después lo toman y lo tergiversan, ¿verdad? Hay que cuidar. Él reconoce su error y en el versículo 17 él reconoce que está mal, porque el fin de los impíos, ¿cuál es? La muerte y la destrucción. Nosotros, lo importante es ser fiel a Dios. Lo importante es confiar en el Señor. Dios tendrá cuidado de nosotros. Así que
viendo todo eso, Dios nos ayuda en el descanso cuando nosotros le servimos, cuando depositamos nuestra confianza en el Señor. Nosotros no somos llamados llaneros solitarios. Nos necesitamos el uno al otro. Es importante, hermano, descansar bien. Es triste escuchar cuánta gente en la que sirven al Señor tienen problemas en el descanso. No pueden dormir. Una de las cosas que Dios me hacía sentir era como ese espíritu del desvelo está atacando a la iglesia. No es normal que usted no pueda dormir al menos 6 horas. Si usted duerme menos de 6 horas a la noche, usted tiene un problema serio físico. Y eso que a lo físico afecta a lo espiritual y afecta el alma. Usted tiene problemas para dormir, vamos a meterle en oración, ayuno, busque a Dios, porque el dormir es importante. Número 2 es la alimentación. La alimentación es importante. Y cuando estamos en momentos de necesidad, confesarle a otros nuestras aflicciones para que nos ayuden a orar. Y el Señor nos ayudará. Así que con eso, hermano, leemos la conclusión. Hermano, ayúdenme a leer la conclusión. En nuestra vida personal, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con varias situaciones que nos causan angustia, desesperanza, etcétera? Recordemos, en medio de todos esos momentos, aprender a descansar en Jesucristo. Ningún hijo o hija de Dios ha sido abandonado o abandonada en sus problemas humanos. El Señor Jesús siempre está atento a nuestra situación. Él quiere que acudamos a Él. Amén. Le damos gracias al Señor y esperemos, ¿verdad?, que haya sido de bendición esta clase. Padre, te damos gracias. Es más, no voy a orar yo, le voy a pedir al pastor que nos ayude a orar, a despedir la clase y el culto. Amado Dios, Padre celestial, Dios de bondad, Dios de misericordia y Dios de amor, hemos estado ante tu presencia, Padre mío, en este día, y esperamos, Padre mío, que te hayamos podido adorar. Y si no lo hemos hecho como tú esperas, que tú nos enseñes en humildad, en sencillez, ponernos en tus manos y dejar que tú guíes nuestros pasos. Ayúdanos a todos, sosténnos a todos, y Dios, que en todo momento te adoremos y te amemos. Bendice al Maestro, a todos los que hemos recibido su palabra, y gracias por este día que tú has vivido. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano, y que Dios lo lleve con bien hasta su respectivo hogar. Amén.